Muy buenos días a todos y a todas, espero me estén escuchando. Mi nombre es Ricardo Montero López y trabajo en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano. Les damos la bienvenida a este webinar, a este nuevo webinar. Hemos tenido una serie de presentaciones de proyectos y de resultados y experiencias a lo largo del año. Y el día de hoy les vamos a mostrar una experiencia muy interesante sobre monitoreo de resultados en la implementación de prácticas de campo sobre agricultura sostenible adaptada al clima y sus efectos diferenciales en género, con dos ejemplos de territorios centroamericanos, en Guatemala y en Honduras, bajo el programa de territorios sostenibles adaptados al clima. Agradecerle al programa de investigación en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria, al CICAF, por la disposición de presentarnos estos resultados. Tenemos dos expositoras de lujo, a Osana Bonilla y a Mariela Costa, que son las investigadoras encargadas del programa. Y estamos haciendo un poquito de feedback para que por favor apaguen los micrófonos. Eso es importante que lo recuerden, mantener el micrófono en silencio. Va a haber un espacio luego para intercambiar preguntas y demás. Y nos los pueden hacer saber por el chat. Por ejemplo, si alguien quiere la palabra, ¿verdad? Nos lo escribe en el chat y yo les doy la palabra cuando corresponda la participación en la sección de preguntas y la participación de los participantes. Entonces, como les decía, vamos a conocer esta experiencia en territorio, en dos territorios en Centroamérica, en Guatemala y en Honduras. Y de parte de la Secretaría Ejecutiva, agradecerles a todos su participación, al CICAF y al CIAT por una vez más darnos este tipo de conferencias y de webinar, que son muy importantes para intercambiar el conocimiento, ¿verdad? Y poder conocer mejor. Ha habido una dinámica muy interesante en los anteriores donde se queda la gente como preguntando más después del webinar, ¿verdad? Y mandan a pedir más información y quieren saber sobre cómo se están haciendo las cosas, y creo que eso es una de las externalidades positivas de este tipo de encuentros. Y bueno, sin más, le pasaría la palabra a Osana para arrancar ya con la introducción del programa y comenzar con la presentación, por favor. Muy buenos días, Ricardo, ¿me escuchan? Perfecto. Gracias. Bueno, pues Ricardo, primero que todo extenderles el agradecimiento por este espacio. La idea de esta mañana, como lo pueden ver en pantalla, van a ver básicamente 3 momentos en la presentación. Voy a ir brevemente primero haciendo un muy breve recorderis de cuál es el programa nuestro de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria. Luego yo les voy a hacer un poco una presentación sobre el sistema de monitoreo que hemos desarrollado, y enseguida terminará Mariola ahondando de manera mucho más específica en aspectos de género que hemos podido evidenciar gracias a la utilización de esta herramienta en 2 territorios de la región, que son en Olopa, en Guatemala, y en Santa Rita. Y finalmente, pues esperamos tener un espacio de preguntas y respuestas y obviamente seguramente abrir espacios posteriores para seguir intercambiando alrededor de estos temas. Bueno, entonces, muchos de ustedes probablemente ya lo conozcan. Voy a hacer un muy breve recorderis del programa en caso de que algunos de los colegas que hoy nos acompañan no nos conozcan. El Programa de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, por sus siglas en inglés, CICAF, es un programa global que tiene ya más o menos 10 años de existencia y que trabaja de manera aliada con todos los centros del consorcio del CGIAR de Investigación Agrícola Internacional.
Es un programa que básicamente se ha enfocado en promover el desarrollo de la agricultura sostenible adaptada al clima y tiene un enfoque, como ustedes lo ven en la diapositiva global. Estamos presentes en 5 regiones y en cada una de esas regiones tenemos países priorizados y tenemos un programa regional para cada una de estas regiones, que es el que permite de alguna manera aterrizar todos los resultados de la investigación científica y alinearlos obviamente con las necesidades de región y de país. Entonces, en el caso de América Latina, el programa SICAS ha venido trabajando ya desde el año 2013 muy de la mano con el Consejo Agropecuario Centroamericano y estamos enfocados en Centroamérica, pues en América en 4 países, en Colombia, en Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, como les decía, en el contexto de América Latina, el programa en estos últimos años ha alineado totalmente su portafolio de manera a estar apoyando todo lo que fue el desarrollo de la estrategia regional de agricultura sostenible adaptada al clima. Y en ese sentido, los proyectos que hoy tenemos en la región están completamente alineados con los 3 principales ejes estratégicos de esta estrategia regional ASAC. Pero de modo particular, estamos haciendo muchos esfuerzos por generar herramientas o apoyar la generación de conocimiento alrededor de 2 temas transversales de la estrategia, que como ustedes saben son la generación de conocimiento, el fortalecimiento de capacidades y los aspectos de género. Cómo integrar género y qué quiere decir integrar género. En este momento tenemos 2 proyectos en estas 2 componentes, en estas 2 temáticas. Entonces, por el lado de las acciones encaminadas a fortalecer capacidades, mucho de capacidades institucionales y de gobierno, tenemos el proyecto que llamamos Viaje en Común, que está financiado por el FIDA, y tenemos un segundo proyecto que tiene todavía un año más, va a terminar a mediados del año entrante, que es financiado por la cooperación canadiense, que se llama Generando Evidencia ASAC a nivel local con perspectivas de género. Entonces, el trabajo que hoy les vamos a presentar, y igualmente quizás algunos de ustedes estuvieron en el webinar anterior, donde presentamos un recién desarrollado manual para la inclusión de género, han sido productos que han sido desarrollados en el marco de este proyecto, gracias también al apoyo pues, de los donantes canadienses. Entonces, solo como para recordar un poco el contexto de este trabajo, es un proyecto que se desarrolla en la región, el proyecto de género y ASAC, está enfocado actualmente en Guatemala y en Honduras y tiene 4 objetivos principales. Uno es generar evidencia sobre el impacto de la agricultura sostenible adaptada al clima y en particular las prácticas ASAC en los hogares. Entender mejor cuáles son las relaciones o los vínculos que pueden haber entre los aspectos de género y la adopción de estas prácticas a nivel local. Fortalecer las capacidades de planificación, de acceso, de implementación, pero también de monitoreo de la adopción de estas prácticas con perspectiva de género a diferentes niveles. Y en ese contexto hemos desarrollado muchos talleres a nivel local, vinimos apoyando, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura con sus unidades de género y de cambio climático de Guatemala, lo que nos llevó al desarrollo del manual que les mencionaba. Y finalmente, y pues webinars como este son un claro ejemplo de estos esfuerzos por ayudar a fortalecer capacidades. Y el último objetivo de este proyecto es integrar toda la evidencia que podemos generar desde nuestras investigaciones locales, pero alimentar los diálogos políticos a nivel nacional y regional con estas enseñanzas, con esta nueva generación de conocimiento, para de esta manera tratar de apoyar la implementación de la estrategia ASAC de la región de una manera que sea más inclusiva y con un enfoque de género más pronunciado. Dicho esto, voy ahorita a entrar a presentarles un poco, digamos, el corazón de este webinar, y es particularmente queremos presentarles un instrumento y una herramienta que hemos desarrollado para monitorear
la implementación de prácticas y de tecnologías sostenibles adaptadas al clima en campo, pero de alguna manera en que permita también visualizar perspectivas o componentes de género. Entonces, para empezar, creo que no sobra recordar que una característica esencial de la agricultura sostenible adaptada al clima es que desde hace ya varios años, diría yo, desde el 2009 que empezó este concepto a ser promovido, busca transformar y reorientar los sistemas agrícolas, digamos la agricultura en general, para que no solo sea más productiva y nos ayude a asegurar seguridad alimentaria, sino que a la vez, digamos, que traiga beneficios en términos de adaptación al cambio climático para que los hogares y la agricultura en general y el sector sean menos vulnerables a toda esta variabilidad climática y que también permitan, a la manera de lo posible, reducir los impactos negativos sobre el clima. Entonces, también sabemos que para lograr una transformación hacia este tipo de agricultura de 3 objetivos, digamos, hay muchos puntos de entrada, y ustedes lo saben pues mejor que nadie. Algunos puntos de entrada para fomentar este tipo de evoluciones positivas son niveles y escalas nacionales a través de políticas, de políticas, de estrategias, pero también hay otro tipo de intervenciones que van a nivel mucho más local o a través del sistema agroalimentario. Y un tipo de intervención muy conocida, sobre todo a nivel local, pues es básicamente la búsqueda de prácticas y de tecnologías que sean sostenibles y adaptadas al clima, o sea, que nos traigan estos múltiples beneficios que ahora buscamos. Entonces, en este contexto, quisiera simplemente recordar que en el 2015, como lo recordarán, fue un momento muy importante en todos estos diálogos políticos a nivel internacional, porque con la firma del Acuerdo de París, digamos que hay un momento crucial para nuestro sector agrícola, y esta es la primera vez que más de 200 países se unen para empezar a realmente comprometerse a querer limitar el calentamiento global a 1.5 grados, y ahí es donde nace la iniciativa de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, donde cada país empieza digamos, a determinar qué intenciones tiene y qué implementaciones piensa poner en marcha para contribuir a esta meta. ¿Por qué es tan importante este momento para el sector agrícola? Es porque es la primera vez que realmente se abre una puerta para, de manera más evidente, tener a la agricultura, al sector agrícola, digamos, encima de la mesa de las negociaciones, porque estas metas no se van a lograr a menos que el sector agrícola se alinee a este objetivo. Y porque es el momento en que ya no solamente se abre la puerta para temas de mitigación, pero también para temas de adaptación. Entonces, pues, cuando vimos esto, obviamente esta combinación de objetivos, adaptación, mitigación, agricultura, pues, ¿en qué pensamos? En agricultura SAC. A partir de este momento, empieza realmente a fortalecerse mucho más la demanda de diferentes actores internacionales, ONGs, pero obviamente mucho también de gobiernos y de cuerpos y organizaciones regionales, para que la ciencia les ayude a saber cómo pueden entonces priorizar esas intervenciones a SAC, cómo las pueden diseñar, cómo las pueden implementar, pero sobre todo cómo pueden monitorear el progreso, cómo pueden dar cuenta de esto de mejor manera. Entonces, desde esa época, el CIAT y el programa CICAS y los diferentes centros y sus socios hemos venido tratando de apoyar estos esfuerzos de diferentes instituciones que aquí y allá por todo el globo han empezado a establecer metas ambiciosas de que debe alcanzar millones de agricultores, de promover este tipo de agricultura, de prácticas y de tecnologías. Y entonces hemos diseñado diferentes herramientas y en medio de todo, pues muchas de estas herramientas han ayudado a priorizar, a establecer planes, estrategias, pero obviamente llegamos muy rápidamente al momento de darnos cuenta de que para que todas estas buenas intenciones se cumplan,
y llegan a una implementación eficiente, necesitamos contar con herramientas de monitoreo también muy eficientes. Entonces, ahí es donde el tema del monitoreo, como también lo conocen bien, se vuelve pues algo clave y esencial. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de monitoreo y ASAC, y agricultura sostenible adaptada al clima? Cuando hablamos de estas dos cosas juntas, vemos que no podemos evitar pensar en complejidad y en incertidumbre. ¿Por qué en complejidad? Porque monitorear iniciativas o esfuerzos ASAC es algo complejo. Y es complejo porque pueden haber muchos tipos de intervenciones ASAC, desde el nivel macro, político, hasta el nivel micro, porque pueden darse estos esfuerzos en sistemas productivos muy diferentes, apuntarle a beneficiarios y hogares también con características muy distintas. ASAC en sí busca varios objetivos al tiempo, y según los pilares que le estemos mirando a la agricultura ASAC, unos tipos de intervenciones pueden ser tan específicos como mejorarnos en materia orgánica en el suelo, pero podemos hablar hasta querer cambiar dietas en población. Entonces, todo esto hace que pensar en cómo monitorear ASAC, pues, es complejo. Y otra característica es que todavía en la ciencia tenemos muchos vacíos y nos falta mucha evidencia disponible sobre qué prácticas específicas o qué tecnologías son ASAC, son climáticamente inteligentes, en qué contextos socioeconómicos, en qué contextos ambientales, culturales. Y algo que ha sido muy claro es que una práctica o una tecnología no es ASAC en cualquier parte y en todo momento. Muchas prácticas, programas o políticas pueden ser sostenibles y adaptados al clima en alguna parte, pero no necesariamente lo serán en todos los contextos y en todos los tiempos. También es importante pensar que una intervención que puede ser ASAC o climáticamente inteligente hoy en un contexto dado puede no serlo mañana o en 10 años. Entonces, todo esto solo para decirles que cuando pensamos en tener que establecer monitoreo de intervenciones ASAC, tenemos que pensar en que de todas maneras, de por sí no parecía ser un ejercicio muy sencillo y es más bien complejo. Entonces, para tratar de ayudar a llenar estos vacíos, entonces, por una parte el vacío de falta de evidencia sobre qué prácticas, qué tecnologías funcionan en dónde, y el vacío de saber cómo lo podemos medir. Cómo podemos medir no solamente que estamos implementando acciones, sino cuáles son los efectos, cuáles son los impactos de estas acciones. Entonces, pusimos en marcha, digamos, dos iniciativas. Una, que es lo que llamamos la Red de Territorios Sostenibles Adaptados al Clima, o TESACS, que quizás algunos conocen, que son básicamente localidades o territorios en estos países que hemos priorizado, donde en conjunto con las comunidades locales realizamos evaluaciones participativas de estas diferentes prácticas o diferentes tecnologías que parecen ser adecuadas para esos contextos y que pensamos que precisamente pueden traer beneficios a SAC, o sea, beneficios en producción, en seguridad alimentaria, pero también en fortalecimiento de capacidad adaptativa y frente al cambio climático. Y entonces realizamos estas evaluaciones con la gente en su contexto real y tratamos de también entender mejor cuáles son los ambientes habilitadores o cuáles son los factores que hacen que la gente adopte o que la gente deje de adoptar, cuáles son los problemas. Y tratamos sobre todo en estos territorios de aprendizaje de sacar lecciones aprendidas, de poder generar recomendaciones que luego podamos pasarle a otros actores, incluyendo actores institucionales o de gobierno como ustedes, y que esos aprendizajes o estas informaciones ayuden después a planificar mejor, pero también a promover y escalar de mejor manera estas prácticas y estas tecnologías ASAC. Entonces, en el mapa ustedes ven que en Centroamérica tenemos TESACs o territorios sostenibles adaptados al clima. En Olopa y en Santa Rita, hasta el año anterior trabajamos también en Nicaragua y lo tenemos en Colombia. Entonces, en estos sitios hemos venido haciendo evaluación de prácticas que tienen beneficios en términos de mejor entender el clima, de mejor manejar el agua, de poder generar mejor carbono y sobre todo generar mejor conocimiento. Y entonces veníamos haciendo estas evaluaciones de prácticas
en todos estos países, pero digamos que cada equipo local o cada socio con el que trabajamos tenía su metodología de seguimiento. Entonces fue ahí donde dijimos, no, es que es necesario generar un nuevo marco integrado, estándar, que pueda ser aplicado en todos estos contextos y que nos permita medir de la misma manera si estas prácticas están siendo adoptadas por las comunidades, si estas prácticas están teniendo efectos e impactos benéficos a nivel de los hogares, o sea, no contentarnos solo con decir que las estamos promoviendo, sino ir más allá, ir a ver el impacto, y también tratar de entender mejor cuáles son los impactos de estas prácticas ya a nivel productivo, a nivel de una parcela o a nivel de una finca. Entonces estos fueron los tres objetivos principales que tuvimos en mente cuando empezamos a desarrollar este marco de monitoreo y lo asociamos a, obviamente entonces aclaramos los objetivos y lo asociamos a una encuesta, pero que tuvo como novedad que la integramos generamos una aplicación que se llama GeoFarmer, que nos serviría de instrumento para colectar de manera sistemática todos estos datos en campo. Y obviamente esta encuesta, con una serie de preguntas, digamos que el valor agregado era que obviamente van relacionadas con indicadores estándar, indicadores ASAC estándar. Entonces, este marco de monitoreo va a ser clave para los socios y los actores locales que están implementando iniciativas que promueven prácticas o tecnologías adaptadas al clima, pero también, por ejemplo, el acceso a servicios climáticos, que estamos también apoyando en varios de estos territorios, porque el acceso a información climática también es una, por decirlo así, una opción climáticamente inteligente. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es que básicamente el centro, el corazón de este sistema de monitoreo es hacerle seguimiento a las prácticas, a las tecnologías y a los servicios climáticos ASAC, y que tiene de particular que permite tratar de evaluar no solo la adopción, sino el impacto a dos escalas. A una escala a nivel hogar, para tratar de ver cuáles son los efectos de esta adopción a nivel hogar, y un segundo nivel a nivel de finca o de parcela, cómo reacciona la parcela cuando se implementan ciertas prácticas. En términos de indicadores, este marco integrado de monitoreo nos permite dos cosas. Primero, nos permite tratar de entender mejor ciertos indicadores descriptivos que llamamos nosotros, que nos dan una idea del ambiente habilitador o de factores que pueden influenciar la adopción de estas prácticas. Entonces, son dimensiones, por ejemplo, para tratar de entender qué tipo de shocks climáticos o no están afectando los medios de vida, qué capacidades económicas o financieras tienen los hogares, qué acciones de mitigación de riesgo ponen en marcha cuando se enfrentan a un shock climático, qué estrategias ya naturalmente ellos hacen, qué tipo de conocimiento tienen, porque todo esto va a influenciar la adopción de prácticas o el acceso a servicios climáticos. Entonces tenemos un pool de indicadores que llamamos descriptivos, que nos permiten eso, entender el contexto, pero igualmente tenemos a nivel de los hogares un pool de 10 indicadores, de los cuales son 5, digamos, unos que nos dan idea de lo que pasa en el pilar de productividad y seguridad alimentaria, y otros que nos dan características claves en términos de qué beneficios traen en términos de adaptación. Y algo muy importante es que de estos 10 indicadores, 4 son enfocados en los impactos que están teniendo la adopción de estas prácticas ASAC en dimensiones de género. Estas dimensiones de género que miramos es, por ejemplo, cómo es la participación en la toma de decisión de implementar prácticas ASAC entre hombres y mujeres, cómo es la participación de unos y otros en la implementación misma de las prácticas, qué tanto control y acceso tienen sobre los recursos generados por la implementación de estas prácticas, o finalmente, qué efectos están teniendo las prácticas en hombres y en mujeres sobre cargas de trabajo. Entonces, estos 4 indicadores de género, son 4 indicadores principales de género, pues son estándares internacionales, pero algo también importante es que este sistema de monitoreo
recoge información tanto de hombres y mujeres, entonces sobre muchos otros aspectos también tenemos información desagregada por género. Y más adelante con Mariola vamos a poder ver ejemplos. Y finalmente lo que les decía es que este marco, si se quiere, da la opción de también evaluar a más detalle lo que pasa a nivel de las fincas. Algo importante es que, como les decía, tenemos esta aplicación, entonces que se puede descargar en teléfonos o en tabletas, que tiene detrás, digamos, su arquitectura detrás es un cuestionario que ha sido flexible y que tiene la característica de que se ha ajustado y calibrado y también validado en más de 10 países hoy en día. Entonces, tiene una aplicación global, pero obviamente es bastante flexible como para poder ser aplicable en los diferentes contextos. Y esta aplicación consta, cuando uno entra, de diferentes módulos temáticos que permiten recoger información de la zona en que trabajamos, características demográficas de los hogares y del sistema productivo, qué tanto acceso tienen o no a sistemas o a productos financieros, cuál es el estado de seguridad alimentaria de los hogares, cuál es la frecuencia de eventos climáticos negativos que están afectando a estos hogares, y el corazón, que es qué tanto acceso están teniendo estos hogares a servicios de información climática y a la implementación de prácticas ASAC. Entonces, como les decía, es una herramienta que ya tiene el beneficio de haber sido evaluada en muchos contextos distintos y también es flexible porque obviamente la desarrollamos en el marco de investigación nuestro, pero puede ser perfectamente ajustable a otros proyectos y programas donde uno puede decidir qué módulo necesita o cuál no necesita, etc. Aquí simplemente a manera de ilustración quiero mostrarles ejemplos porque pues obviamente son muchos los datos, pero ejemplos de indicadores descriptivos o de contexto. Aquí por ejemplo podemos ver el porcentaje de afectación del ingreso agrícola. Entonces estos valores nos muestran por ejemplo que en los hogares en que trabajábamos entre el 60 o hasta el 88% de los hogares decían que en el año monitoreado su ingreso agrícola había sido afectado por algún evento en general, por alguna situación. Pero entonces también veíamos que de ese porcentaje de afectación, la gran mayoría, hasta el 65%, era por eventos climáticos. Entonces, el porcentaje del impacto del cambio climático en los ingresos agrícolas están siendo muy elevados en la región. Otro tipo de indicadores ya más detallados que podemos obtener con el monitoreo es la frecuencia de diferentes tipos de eventos climáticos en las zonas donde estamos trabajando. Y aquí, por ejemplo, en los aspectos relacionados con seguridad alimentaria, podemos obtener información de fuente principal de alimento de los hogares, entre el mercado o la propia producción en la finca y diferencias entre hogares que adoptan tecnologías y prácticas ASAC o hogares que no las adoptan. También podemos tener ideas del cumplimiento de las necesidades alimentarias básicas y la prevalencia de la inseguridad alimentaria, porque utilizamos un índice también estándar que nos permite dar seguimiento a cómo están distribuidos, digamos, los niveles de inseguridad alimentaria dentro de esas comunidades que monitoreamos. Entonces ahí les di un poco unas ideas muy rápidas del tipo de información de contexto que podemos obtener, pero ahorita quisiera centrarme en recalcar que en términos de impacto, que es algo, digamos, mucho más novedoso de este marco de monitoreo, el sistema nos permite abordar 4 preguntas principales y creo que es importante recordarlas. Nos permite responder a 4 preguntas claves que son: ¿quién está adoptando qué prácticas ASAC en la zona donde estamos trabajando? ¿Por qué las están adoptando? ¿Cuáles son las motivaciones que han hecho que en esa zona en que trabajamos la gente adopte una práctica u otra de las prácticas? Segundo, nos ayuda a tratar de evaluar qué impactos a nivel del hogar están teniendo estas diferentes prácticas, qué impactos en términos de producción y de incremento del ingreso, qué impactos en la disponibilidad, mayor disponibilidad de comida, qué impactos en términos de generar mayor variedad de alimento o de reducir la sensibilidad al clima. Y estos son indicadores principales de nuestro monitoreo.
Tercero, nos permite responder y entender qué efectos ASAC están teniendo, qué efectos estas prácticas ASAC están teniendo en las dimensiones de género, que les mencionaba antes, principalmente alrededor de 4 indicadores. Y finalmente, en algunos lugares donde se ha aplicado este último componente, definir qué efectos ya a nivel del desempeño de fincas está teniendo la implementación de prácticas. Y este último aspecto pues es un poco técnico, pero es interesante porque nos permite definir que en ciertas comunidades, incluso al interior de las comunidades, vemos diferentes tipologías de productores o tipologías de familias, y que incluso a veces en diferentes tipos de familias o de fincas, donde supuestamente se están poniendo en marcha las mismas prácticas, vemos resultados muy diferentes en términos de producción, en términos del nivel de adaptación de esa finca o de mitigación. Y esto es muy interesante a la hora de hablar de generación de conocimiento y de aprendizajes, porque muy probablemente se verá explicado por diferentes técnicas de manejo y de gestión de las fincas de unas familias a diferencia de otras, y esto genera, pues obviamente, oportunidades claras de aprendizaje. Entonces, eso es más o menos, digamos, la parte conceptual y central de lo que busca y permite hacer este sistema de monitoreo ASAC. Aquí les comparto y muy probablemente vamos a compartir todas las presentaciones, pero que es importante decirles que si quieren saber más, quieren ver mucho más en detalle los datos que hemos levantado pues en las localidades donde estamos haciendo aprendizaje, estos datos están ahora publicados en unas páginas en línea relacionadas con los resultados del monitoreo que realizamos el año pasado en Olopa, en Santa Rita y en Tuma. Es muy importante solamente aclarar que, como lo saben, esto es un ejercicio de monitoreo de, digamos, la gente con la que trabajamos en los territorios, y por lo tanto los valores que ustedes van a ver o los porcentajes, etcétera, pues son porcentajes relacionados a la población que monitoreamos y pues no pueden ser extendidos y extrapolados a todos los territorios, pero nos dan una buena idea del tipo de impacto que pueden tener estas prácticas. Y pues para concluir, simplemente quizás mis mensajes claves son que este marco del monitoreo ASAC y su aplicación son realmente una herramienta muy valiosa para apoyar el seguimiento de la implementación de intervenciones ASAC en campo, para seguir no solamente cómo se expande la adopción de estas prácticas, pero principalmente cómo está teniendo un impacto o no la adopción de estas prácticas en nuestras comunidades. Es clave porque proporciona por primera vez métricas estandarizadas para poder simultáneamente seguir los efectos y las sinergias de estas prácticas en los 3 pilares ASAC. Y tiene un carácter flexible, como lo mencionaba, y puede ajustarse a necesidades de seguimiento de otros proyectos. Finalmente, el trabajo que hemos realizado en campo nos ha permitido, obviamente, también fortalecer capacidades locales y muchas veces vincular jóvenes interesados en las nuevas tecnologías, porque muchas veces son ellos a los que capacitamos y entrenamos para que sean los encuestadores de estas zonas. Y para terminar, pues creemos que los resultados generados gracias a la implementación de este monitoreo pues van a seguir apoyando y aportando a la generación de nueva evidencia sobre la adopción de estas prácticas ASAC, sobre por qué las comunidades las adoptan o qué barreras tienen para poderlo hacer, y sobre todo cuáles pueden ser los efectos diferenciales sobre aspectos de género. Entonces, pues, Ricardo, mi presentación terminaría aquí. No sé si quieres que sigamos con la de Mariola y juntemos la sesión de preguntas y respuestas para el final. Sí, muchísimas gracias. No, muy interesante. Creo que sería mejor que si siguiéramos con Mariola y así podemos hacer una sección más amplia, porque no quisiera que haya mucha pregunta y luego le quitemos tiempo a Mariola, ¿verdad? Entonces, Mariola, por favor, cuando estés lista. Estoy intentando compartir la pantalla, ¿la ven? Sí se logra ver. Perfecto, perfecto.
Pues buenos días a todos. De nuevo, Solamente te escucho un poco bajo, al menos yo te escucho bien bajo. No sé si puedes acercarte o algo así. ¿Me escuchan ahora mejor? Se escucha mejor, gracias. Nada. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por por estar participando en el webinar. Mi nombre es Mariola Costa. Yo soy investigadora de género y cambio climático en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAT, y trabajo dentro del programa de investigación Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, SICAFS, que les estaba comentando Osana. Entonces, el objetivo de esta presentación es... El objetivo de esta presentación es compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos obtenido del monitoreo de las prácticas ASAC. Estos resultados fueron obtenidos en el 2018 en el TESAC de Olopa, en Guatemala, y de Santa Rita, en Honduras. Y como bien les ha comentado Sana, estas actividades se han venido realizando dentro del marco del proyecto Generando Evidencia sobre la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima, con perspectiva de género para informar políticas en Centroamérica, que está financiado por el IDRC, que es un centro de cooperación canadiense. Entonces, la presentación se va a basar en 5 áreas fundamentales que nos parecieron más interesantes para compartir. Estas áreas son el ingreso agrícola e inversión climática, acciones de mitigación de riesgo en actividades agrícolas a raíz de eventos climáticos, servicios financieros, servicios de información climática y prácticas y tecnologías de agricultura sostenible adaptada al clima, ASAC. Entonces, brevemente, para explicarles un poco la metodología, el estudio se basa en la implementación del sistema de monitoreo ASAC, que se realizó en abril del 2018 y que abarcó un total de 279 agricultores en Olopa, de los cuales 152 fueron mujeres, 122 hombres y que pertenecían a un total de 158 hogares. En Santa Rita, el sistema de monitoreo siguió a 256 agricultores, 127 mujeres, 129 hombres, que pertenecían a 149 hogares. Entonces, en cada uno de estos territorios sostenibles monitoreamos 4 prácticas ASAC. 2 de ellas son común para ambos TESACs, que son los huertos de hortalizas sin cosecha de agua y con cosecha de agua. Y después, para Olopa, monitoreamos cuestiones relacionadas con riego y variedades mejoradas de frijol negro, mientras que en Santa Rita fueron las secadoras solares de granos y las variedades mejoradas de frijol rojo. Entonces, si pasamos a ver los ingresos agrícolas e inversión climática, primero que todo resulta importante resaltar que ambos TESACs son eminentemente agrícolas. El 97% de los hombres y el 93% de las mujeres en Olopa y el 89% de hombres y el 86% de mujeres en Santa Rita declararon la agricultura como principal fuente de ingresos del hogar en el año anterior. Sin embargo, como vemos aquí en el gráfico de la derecha, al preguntarles quiénes recibieron los ingresos por las actividades agrícolas, se encontraron brechas de género importantes. Las mujeres reportaron con menos frecuencia en comparación con los hombres el haber recibido ingresos por su trabajo agrícola. Y como vemos en el gráfico, estas diferencias entre hombres y mujeres fueron más pronunciados en el TESAC de Santa Rita. Si pasamos ahora a explorar quién invierte en la finca, vemos que los hombres reportan más frecuentemente que ellos habían invertido dinero en sus parcelas. En particular, el 90% de hombres en Olopa y el 80% en Santa Rita, en comparación a tan solo el 78% en Olopa y el 28% en Santa Rita de las mujeres.
Sin embargo, lo que nos resulta muy interesante es que de las mujeres que sí que invirtieron dinero en la finca, ellas declararon con más frecuencia que la inversión fue dirigida a recuperarse o a prevenir los efectos negativos del cambio climático o de la variabilidad climática. Y estos resultados lo que nos puede indicar es una mayor tendencia de las mujeres a invertir para adaptar sus sistemas productivos tanto al cambio climático como a la variabilidad climática. Entonces, si pasamos ahora a explorar las acciones de mitigación de riesgo en actividades agrícolas a raíz de eventos climáticos, vemos que los resultados de monitoreo nos reflejan que los principales eventos climáticos que afectaron a la actividad agrícola en Olopa fueron el exceso de lluvia, las sequías, las granizadas y seguidas por las tormentas. Mientras que en Santa Rita también el exceso de lluvia fue el más mencionado, pero allí fue también mencionado las tormentas, los vientos fuertes y las sequías. Estos eventos climáticos afectaron a la producción de las fincas. Por ejemplo, en el TESAC de Olopa, el 65% de los hogares que entrevistamos declararon haberse visto afectados por estos eventos, mientras que en Santa Rita el porcentaje fue algo menor, con un 56%. Lo que resulta interesante es que, si bien vemos que la mayoría de los hogares reportaron haberse visto afectados por estos eventos climáticos, si miramos el porcentaje de hogares que hicieron cambios en las fincas, es muchísimo menor. En particular, solo el 16% de los hogares en Olopa hicieron algún cambio en reacción a estos eventos climáticos y solo el 6% de los hogares en Santa Rita. De este pequeño porcentaje de hogares que hicieron cambios, si miramos el porcentaje de mujeres y hombres que reportaron haber implementado cambios específicos en sus actividades, observamos que los cambios más importantes reportados por las mujeres son cambios en la infraestructura de la finca. Estos cambios, por ejemplo, tienen que ver con pequeñas construcciones o la adquisición de bienes materiales para la agricultura o bien la crianza de animales. Y esta diferencia entre los hombres y las mujeres las podemos ver en la parte central de estos dos gráficos, donde vemos que las mujeres, con mucha más frecuencia que los hombres, reportaron haber hecho cambios en la infraestructura de la finca. Sin embargo, los hombres, como vemos en la parte más hacia la derecha de los gráficos, vemos que los hombres reportaron con más frecuencia la realización de cambios en las prácticas de manejo de cultivos a raíz de estos impactos climáticos. Y después, en la parte de la izquierda de los gráficos, vemos que solo una minoría decidió hacer cambio en el tipo de cultivos como respuesta a estos eventos climáticos. Si examinamos ahora los resultados obtenidos con referencia a los sistemas financieros, vemos que la prevalencia del uso de crédito o préstamo para el desarrollo de la actividad agrícola reveló importantes diferencias de género. Como pueden ver en la gráfica, el 32% de los hombres en Olopa y el 38% de los hombres en Santa Rita declararon haber utilizado créditos o préstamos, en contraste con tan solo el 18% de las mujeres en Olopa y solo el 6% de las mujeres en Santa Rita. Perdón, el 19% de las mujeres en Olopa y el 13% de las mujeres en Santa Rita. De las mujeres que sí que tuvieron acceso a crédito agrícola, solo el 18% en Olopa y el 6% en Santa Rita obtuvieron este crédito de instituciones bancarias formales, frente al 33% y el 16% de los hombres. La mayoría de las mujeres de Santa Rita obtuvieron el préstamo de cooperativas y microcréditos y de prestamistas privados, mientras que la mayoría de las mujeres en Olopa lo obtuvieron de familias y amigos o bien de cooperativas y microcréditos.
Entonces, las diferencias de género en cuanto al acceso al crédito y a los préstamos de instituciones bancarias pueden realmente limitar la habilidad que tienen las mujeres para hacer frente a riesgos de cambio climático o a realizar inversiones de consideración en sus fincas en un futuro. Y esto es muy, muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que las mujeres tienen una mayor preferencia o quizá una mayor necesidad a utilizar el crédito para hacer frente a los impactos del cambio climático. El sistema de monitoreo nos reveló que el 61% de las mujeres en Olopa y el 59% en Santa Rita, de las que recurrieron al crédito, fue para hacer frente a los efectos negativos de eventos climáticos, en comparación con tan solo el 28% en Olopa de los hombres y el 44% en Santa Rita. Entonces vemos como realmente las mujeres que recurren a crédito lo hacen mayoritariamente para hacer frente a estos impactos de la variabilidad climática y el cambio climático. En lo que concierne al acceso a información climática, la mayoría de las personas encuestadas en el TESAC declararon haber recibido servicios de información climática. Estos pueden ser, por ejemplo, alertas tempranas o pronósticos de lluvias para los próximos días o para los próximos meses. En contraste con Olopa, en Santa Rita, solo un tercio de la población, un 31% de las mujeres y un 35% de los hombres, reportó acceso y uso a los servicios climáticos. Tanto en Olopa como en Santa Rita, el canal de acceso a información climática más común que fue reportado fue la radio, la televisión o el altavoz comunitario. Y aunque las mujeres recibieron información climática, vemos que tanto o más que los hombres, el uso de esta información climática no siguió la misma tendencia. Por ejemplo, el 54% de las mujeres en Olopa y el 20% de las mujeres en Santa Rita declararon haber recibido información climática de pronósticos, pero no haber sido capaz de utilizarla personalmente, en contraste con el 42% en Olopa de los hombres y el 11% de los hombres en Santa Rita. En general se observa un menor uso de la información climática de las mujeres, por parte de las mujeres. Al examinar las razones reportadas para el no uso de la información climática recibida en este ejemplo que hemos puesto aquí, es de los pronósticos diarios, encontramos que el 70% de las mujeres de Olopa no confiaron en la información que recibieron o no fue lo suficientemente precisa para tomar alguna decisión. Sin embargo, en Santa Rita encontramos una situación algo distinta, donde vemos que los dos motivos fundamentales para el no uso de la información climática de los pronósticos de lluvia fue la no comprensión de la información y la falta de conocimiento sobre qué decisiones tomar con la decisión recibida. En el caso de los hombres, la razón fundamental para no utilizar la información en Santa Rita fue la no comprensión de la información climática, mientras que en Olopa fue la falta de conocimiento sobre qué decisión tomar. Y estos resultados lo que nos ejemplifican es la importancia de considerar las necesidades específicas de hombres y mujeres en cada localidad específica, porque van a tener diferente contexto a la hora de diseñar los servicios de información climática. Entonces, estos servicios de información climática es importante que se adapten tanto a las necesidades específicas de hombres y mujeres, pero también al contexto donde se vayan a diseminar. Por último, les presentaré los resultados que obtuvimos de las prácticas y tecnologías ASAC. En general, lo que vimos es que el nivel de implementación de prácticas ASAC es superior en el TESAC de Olopa que en Santa Rita. En ambos TESAC, la práctica que más se implementó fueron las huertas de hortalizas sin cosechas de agua. En cuanto al proceso de toma de decisiones en la implementación de las prácticas,
se observa que tanto en Olopa, se observa que tanto hombres como mujeres mayoritariamente reportaron haber tomado la decisión de manera conjunta con sus parejas. Vemos aquí el 66,5% de los hombres y el 71% de las mujeres en Olopa reportaron toma de decisiones conjuntas. Sin embargo, en el TESAC de Santa Rita encontramos una tendencia bastante distinta. En general se encontraba una menor prevalencia de procesos de toma de decisión conjunta entre hombres y las mujeres si lo comparamos con Olopa. Si vemos en la tabla de la derecha, a la parte de abajo, en los secadores solares de granos y en las variedades mejoradas de frijol rojo, vemos que la mayoría de las mujeres afirmaron no haber participado en la decisión, mientras que los hombres mayoritariamente afirmaron haber tomado solo la decisión de implementar estas prácticas ASAC. Estas diferencias entre los procesos de toma de decisiones se puede ver en parte a diferencia de roles entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, el cultivo de variedades mejoradas de frijol rojo puede ser una práctica que se desarrolle mayoritariamente por los hombres de Santa Rita y, por tanto, pueda tener una menor implicación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. En general, observamos una menor contribución de las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionadas con la implementación de estas prácticas en Santa Rita si las comparamos con Olopa. Estas diferencias que encontramos entre los dos TESAC pueden venir influenciadas por aspectos socioculturales. Por ejemplo, sobre el 65% de la población en Olopa es de la etnia chortí, mientras que la población en Santa Rita es predominantemente campesina, lo cual pudo influenciar estas dinámicas de género y de los procesos de toma de decisiones en los territorios. En general, los resultados del monitoreo revelan que de aquellas personas que implementan las prácticas ASAC, la mayoría de hombres y mujeres percibieron un incremento en la producción derivados de la implementación de estas prácticas ASAC. Si vemos en la tabla de la izquierda, para todas las prácticas, las mujeres de Olopa percibieron haber tenido un ingreso adicional para el hogar derivado de la implementación de las prácticas, de hecho con más frecuencia que los hombres. En Santa Rita encontramos la misma tendencia en la práctica huertas de hortalizas sin cosecha de agua, donde el 100% de los hombres y el 67% de las mujeres reportaron donde el 11% de los hombres y el 35% de las mujeres reportaron haber tenido ingresos adicionales derivados de la implementación de estas prácticas. Cuando les preguntamos en qué destinaban este ingreso adicional, tanto los hombres como las mujeres de Olopa dijeron que fue destinado mayoritariamente para la compra de comida. En Santa Rita, para la práctica huertos de hortalizas sin cosecha de agua, también encontramos esta misma tendencia donde la mayoría de las mujeres y los hombres dijeron que estos ingresos adicionales derivados de las prácticas fue destinado a la compra de comida. Y estos resultados nos resaltan el potencial de las prácticas ASAC a la hora de mejorar la seguridad alimentaria de los hogares rurales que están afectados por el cambio climático en estas regiones de Centroamérica. Entonces, como conclusiones, resaltar por una parte que los resultados reflejan un menor ingreso agrícola personal y un menor acceso al crédito agrícola de las mujeres respecto a los hombres. Sin embargo, como vimos, las mujeres presentaron una mayor disposición a invertir estos ingresos o el crédito en soluciones para adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático. Y esto nos demuestra que resulta esencial mejorar los ingresos personales y el acceso a créditos de estas mujeres para realmente fortalecer la resiliencia de los territorios agrícolas y los medios de vida de las comunidades rurales frente a los impactos climáticos. Además, las diferencias de género encontradas en el acceso y el uso de información climática nos evidencia la necesidad de producir información climática que realmente se ajuste
a las capacidades y necesidades de los hombres y de las mujeres para cada uno de los territorios. Entonces, finalmente, también como conclusión, decir que las diferencias en las dinámicas de los procesos de toma de decisiones de adopción de las prácticas ASAC en los dos TESAC resaltan la importancia de conocer el contexto local y sociocultural de cada territorio. Y además poder tener en cuenta los roles de género dentro de cada uno de estos contextos para conocer los efectos que estos roles de género o dinámicas puedan tener en los procesos de toma de decisiones de la pareja asociados a la implementación de prácticas ASAC a cada una de estas prácticas. Finalmente, resaltar que, como les mostramos, tanto hombres como mujeres percibieron un aumento en la producción y en los ingresos derivada de la implementación de estas prácticas y que los ingresos extra recibidos por la implementación de estas prácticas fueron destinados principalmente a la compra de alimento, hecho que realmente resalta el papel fundamental que estas prácticas ASAC pueden tener para la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición en los hogares de estas regiones en Centroamérica. Entonces, por último, comentarles que esta información que les hemos presentado la resumimos en una nota infográfica que la pueden encontrar online. Y también, como les mencionó Sana, todos los datos del monitoreo los pueden también consultar en línea. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Mariola y de nuevo a Osana. Muy interesante. Vamos a abrir un espacio para intercambiar preguntas y comentarios y hacerles saber también que esta información, bueno, el webinar lo estamos grabando y luego lo vamos a subir a las diferentes redes sociales y páginas web para que la puedan bajar, y también las presentaciones, la nota informativa y todo lo que nos presentaron. Si tienen algún comentario o pregunta, nos lo pueden hacer saber por el chat para darles la palabra. Hola Ricardo, buenos días. Adelante, por favor. Los saludos desde Belice. Gracias. Es feriado, es feriado por acá, el día nacional del garífuna. Sí, cómo no. Y yo pues por lo menos a hacer un espacio para educarme un poco más sobre los temas que están pasando en la región. Perdón, te escuché muy bajo. No sé si los demás lograron escuchar. No, decía que hice un espacio para digamos, conseguir información sobre lo que está pasando en la región. Sí, muchas gracias. No, es muy interesante. Sí, muy interesante. Creo que las conclusiones son, a pesar de que son dos casos específicos, ¿verdad? Con datos específicos, de usuarios específicos y demás, con sus propias características, nos arrojan muchas luces y las conclusiones son muy interesantes, ¿verdad? Cómo estas prácticas ASAC realmente contribuyen a la seguridad alimentaria de estos territorios en zonas áridas y secas, ¿verdad? Que perfectamente, pues puede llevarse a otros territorios, que creo que es lo más importante. Sí, sí. Gracias. Tenemos, a ver, una pregunta de parte de Cintia León. No sé si la quieres hacer directamente, Cintia. Cintia, por favor. Perfecto. Entonces yo la voy a leer porque tiene problemas un poquito de comunicación. Habla sobre el financiamiento. ¿Saben cuáles son las barreras que más afectan el acceso al financiamiento para ambos géneros? No sé cuál de las dos, si Mariola o
Pues si quieres, Ricardo, yo puedo empezar y Mariola podrá completar. Pues el detalle del por qué hay barreras de financiamiento no fue una pregunta específica nuestra, pero por nuestro conocimiento, pues las conversaciones que tuvimos y lo que percibíamos era que en la mayoría de los casos el problema que viene asociado es el acceso a la tierra. O sea, para muchos casos, sobre todo en acceso a crédito formal o servicios financieros, digámoslo así, formales, un condicionante es tener acceso a la tierra, es tener un bien, y en la mayoría de los casos, pues las mujeres tienen muchísimo menos acceso a la tierra y titulación. Pero como te digo, o sea, los datos específicos no los tenemos porque no era, digamos que ya era un detalle que no abordamos, solo abordamos si tenían o no acceso a servicios financieros y qué tipo de servicios financieros eran. No sé si Mariela quisiera completar algo. No, yo iba a decir básicamente lo mismo, que no lo incluimos en el sistema de monitoreo porque realmente, como vieron, son muchísimas preguntas. Pero lo que vemos en Centroamérica, también en otras regiones de África, por ejemplo, vemos que las mujeres no tienen un título formal de la tierra, lo que realmente es lo que el banco o la institución financiera muchas veces pide para poder acceder a estos créditos. Gracias. Tenemos una consulta desde Senta en El Salvador. Por favor, adelante. Muy buenos días, soy Edgar Mayén del Senta. Queríamos saber acá cómo seleccionaron las dos comunidades, la de Honduras y la de Guatemala. Si hay algún perfil que se tiene que seguir para la selección o si estas comunidades ya estaban como seleccionadas dentro del proyecto ASAC y qué es y si este ASAC solamente es un proyecto de monitoreo, porque veo que para las prácticas de agricultura contra el cambio climático necesitan solicitar como financiamiento a diferentes fuentes. ¿Este proyecto en estas comunidades ya estaba como de monitoreo o qué tipo de acciones son las que se tienen que hacer ahí para seleccionar las comunidades? Muchas gracias por tu pregunta. No, a ver, como lo mencionaba yo inicialmente, estas comunidades en los diferentes países se seleccionaron ya hace bastante tiempo. Digamos que hubo un proceso y unos criterios desarrollados que seguimos sobre vulnerabilidad climática, características socioeconómicas, y básicamente simplemente elegimos presencia de socios. Bueno, era una serie de criterios y estas elecciones se hicieron cuando empezó el programa regional. O sea, te estoy hablando de 2013, 2014, y simplemente seleccionamos una localidad en cada uno de estos países donde trabajábamos, porque realmente, como lo mencionaba, para nosotros son territorios de aprendizaje. O sea, no tenemos, como nuestro enfoque es investigativo, no tenemos fondos, no tenemos capacidades humanas para hacer algo muy extensivo. Realmente nosotros lo vemos como un territorio de aprendizaje, donde obviamente tenemos que aprender de las condiciones específicas de ese sitio, pero donde la misión nuestra es que la información o el conocimiento que se genere allí sea algo que puede servirle a muchas más gentes. Y puede, como por ejemplo el ejemplo que hablábamos ahora del financiamiento o las conclusiones que nos comentaba Mariola sobre dónde hay que tener cuidado a la hora de querer promover. Es importante el acceso a crédito, es importante saber quién beneficia del ingreso agrícola. Y otra cosa que veíamos, por ejemplo, en los territorios, y yo creo que es parte de la diferencia que veíamos en los resultados entre el territorio que está en Olopa y el que está en Santa Rita, aunque están muy cerca porque están en la frontera, vemos que en uno, por ejemplo, tú ves que el ingreso agrícola viene principalmente de su propia finca. Este es el caso de Olopa, donde está la comunidad Chortí. Cuando vamos al otro lado de la frontera, a Honduras, nos dicen que el principal ingreso sigue siendo agrícola, pero de trabajo jornalero en otras fincas, el del hombre la mayoría del caso. Entonces esto cambia todo, pero para contestar a tu pregunta,
como no estamos haciendo un programa, digamos, extensivo, un programa de desarrollo, son para nosotros sitios de aprendizaje y de experimentación. Entonces, esa fue la razón. Lo que nosotros hacemos es que por lo menos a través de los resultados de investigación tratamos de entonces acompañar procesos a otra escala, a escala subnacional o a escala nacional, para que a través de estas alianzas con actores que sí tienen los medios para, digamos, difundir y escalar. Te pongo un ejemplo, un país o una agencia de país o una ONG en el país que quiera empezar a difundir y a promover prácticas en ciertas zonas del país. Entonces nosotros podemos ayudarles dándoles las herramientas para que lo hagan. Pero pues nosotros no podemos, no tenemos los medios y no es nuestra misión hacer esa extensión, pero sí hacer el puente para que lo que nosotros estamos generando de ese conocimiento local guíe otros procesos. Muchas gracias. Antes de leer la pregunta de Honduras, hay un comentario relacionado a la pregunta anterior de financiamiento que voy a leer, que habla en Belice sobre el desafío es que el agricultor no tiene títulos de sus tierras y entonces le cuesta acceder al financiamiento, ¿verdad? También, no solo no tener la tierra, sino que a veces la trabajan, pero no tienen los títulos y el acceso formal a los créditos se complica, ¿verdad? Sobre la pregunta desde Honduras, Karen quiere saber con quién trabajan en Santa Rita para profundizar un poco más en el tema en el país. Ellos son de Honduras. Entonces, bueno, creo que Mariola va a tener que ayudarme aquí porque hace poco cambiamos, digamos, de socio local. Estamos trabajando en Honduras y en Guatemala, que están muy cerca. O sea, tenemos presencia de nosotros. Tenemos una persona del equipo de CICAPS y CIAT, que es la persona que, digamos, ayuda a coordinar el trabajo en ambos territorios y que obviamente si hay interés de parte de los colegas podemos perfectamente compartir el contacto para que se pongan en contacto. Y en los dos TESAC, en las dos comunidades, tenemos una alianza muy fuerte con dos ONGs locales, muy presentes en el territorio. Una es CANSP, pero es que no me acuerdo si me das un minutico, te confirmo los nombres. Otra era Sorech, pero no sé si era... Pero ya te digo cuál está en dónde. Una es CANSP, espérate, y la otra es Azorech. Espérate. Sí, Azorech está en Olopa. Entonces CASM es en Honduras, espérate, exacto. Entonces, CASM, ya te digo la sigla, es la Comisión de Acción Social Menonita, CASM. Son nuestro socio local en Santa Rita, en Honduras, y Azorech es nuestro socio local en Olopa. Hay una consulta desde el centro en El Salvador sobre el ingreso a la aplicación. ¿Cómo se obtiene eso? Esta pregunta desde El Salvador. Bueno, realmente, como te digo, la aplicación no es una aplicación como quizás la que todos conozcan, que vas a Google Play y la descargas, porque obviamente la aplicación está tailorizada, está ajustada al ejercicio y a la localidad donde la hemos aplicado. Entonces, la aplicación no es pública, la aplicación se descarga, pero digamos por el actor que la está usando. Lo que es público son los links que les compartimos, donde ya están los resultados de la aplicación. Como te digo, ya la aplicación el acceso es privado para los usuarios que lo estén usando, porque ya el cuestionario está ajustado a, digamos, a la localidad donde se va a hacer. Entonces, esa es la principal razón. Ok. ¿Hay alguna otra consulta? Como empezamos unos minutos tarde, todavía nos quedan unos 3, 4 minutos. Si hay alguien más que quiera preguntar. Sí, Alfredo Rueda, de Honduras. Me gustaría saber
¿cuál es su opinión sobre el nivel de adopción a manera global que tuvieron de estas prácticas, que por lo que recuerdo en los números no eran muy altos? ¿Es suficiente ese nivel de adopción de las prácticas que están promoviendo, o creen que es muy bajo? Buenas, Alfredo, muchas gracias por la pregunta. Pues realmente, como yo lo mencionaba, pues, o sea, nosotros no tenemos información a nivel global. El ejercicio de monitoreo fue algo muy preciso y muy puntual en un territorio realmente muy pequeño, donde, como yo mencionaba, la idea era el grupo con el que trabajábamos, que por razones obvias es realmente, pues, es limitado, no son millones y millones de agricultores. Entonces, en este momento, digamos que los valores no son tan altos, pero digamos que la extensión, por decirlo así, no la esperamos necesariamente ver en esos territorios específicos, pero más a través de escalamiento con otros actores claves y otros socios. Entonces pongo un ejemplo a través de otros proyectos que, inspirados por lo que ve que los resultados de Europa generan, entonces empiezan a querer establecer nuevos programas, nuevos proyectos ya encaminados realmente a la promoción. Entonces yo diría que los datos de adopción no los vamos a ver en los programas de investigación, pero los esperamos recoger y tener a través precisamente de otros actores y otros socios institucionales o no gubernamentales que están empezando a implementar muchas de estas prácticas y de estos enfoques en la región. Y efectivamente lo que sigue siendo un reto, y de pronto es hacia ahí donde creo que venía el comentario, es que necesitamos, y de pronto es una pregunta que devuelvo, una reflexión que devuelvo a los colegas, es cómo a nivel país, sabiendo que tenemos estas metas y que la promoción de prácticas ASAC es una de esas vías donde podemos ayudar a fortalecer capacidades de adaptación al cambio climático, incluso contribuir a reducción de mitigación en ciertos contextos. ¿Cómo hacemos a nivel país para establecer maneras de poder monitorear eso? De poder monitorear cómo nuestros agricultores en el país están o no adoptando qué prácticas a través de diferentes programas, no solamente los nuestros gubernamentales, pero quizás de otros donantes que se dicen alineados a nuestras metas nacionales o a estas metas regionales de estrategias ASAC. Si no, sería el momento de empezar a pensar juntos cómo podemos poner algún sistema liviano, pero donde podamos tratar de saber cómo está evolucionando la adopción de prácticas ASAC en la región y en nuestros países. Muchas gracias, Osana. Okay. ¿Algo Bueno, más? sí, muchísimas gracias por la respuesta, en verdad bien interesante, pero dejaría también no solamente la parte de monitoreo, el estudio que presentaron ustedes me pareció muy bonito, muy interesantes datos, buenas metodologías para poder ver las diferencias en género y eso, pero también mi preocupación siempre es cómo hacemos los programas para verdaderamente mejorar la adopción de estas prácticas. Alfredo, efectivamente yo creo que algo que quizás muchas veces se pasa por alto y creo que esta es la perfecta excusa para volverlo a mencionar, es que efectivamente promover prácticas, incluso cuando sepamos que son las adecuadas, no es suficiente. No es suficiente porque la adopción no es algo que pasa automáticamente. No es algo, pues, sino ya creo que en el medio sabemos mucho de buenas prácticas también que hace muchas décadas se promueven y no se adoptan. Y la razón principal de la no adopción muchas veces es precisamente falta de conocimiento, falta de capacidades locales para entenderlo. Y nosotros vivimos de manera muy clara en estas comunidades frágiles de Olopa y de Santa Rita, del Trifiño, que en muchas de estas comunidades ni siquiera, es para ellos es difícil conceptualizar cambio climático, entender
O sea, hay un trabajo de traducción muy fuerte e incluso relacionar el aspecto de la variabilidad climática con lo que está pasando. Muchas veces por creencias culturales lo asocian a otras cosas. Entonces, si uno no es consciente, digamos, de la causalidad o del vínculo entre el problema, pues también va a ser muy difícil asociarlo con la adopción de prácticas que te ayuden a resolver el problema. Entonces, esto también apunta mucho a la necesidad y a la urgencia de que todos los programas que quieran promover prácticas, primero piensen que el primer esfuerzo es entender qué nivel de conocimiento tienen estas comunidades, qué nivel de conciencia tienen del riesgo climático, del manejo del riesgo climático. Y aunque no lo abordamos aquí, por ejemplo, otros de los temas en que nosotros estamos trabajando también ahí en la región, es en metodologías para ayudar a fortalecer las capacidades de los agricultores en entender qué es esa variabilidad climática, qué es el riesgo climático, cómo lo manejan en su año, en sus ciclos productivos. Si me están diciendo que esto es lo que va a pasar climáticamente, yo, ¿cómo va a afectar mi producción y mi parcela y yo qué puedo hacer? Parecen cosas obvias, pero son cosas que cuando nos damos cuenta que trabajamos con ellos en muchos contextos, sobre todo, por ejemplo, en el contexto de la comunidad Chortí, donde además hay barreras de idioma, se vuelven muy complejos. Entonces, casi que aquí lo clave, lo primero es no pensar que automáticamente porque es algo bueno la gente lo va a entender y va a saber cómo ponerlo en práctica. Siempre tiene que ir de la mano con fortalecer capacidades y estar seguras que esas capacidades existen para acelerar la adopción. Muchísimas gracias. Creo que con esto podemos cerrar el webinar. Agradecerle a todos y a todas por su participación. Por supuesto a Mariola y a Osana y a todo el equipo del CICAF y del CIAT. Y pedirles que estén atentos a futuras invitaciones. Hacemos circular nosotros por medio de los grupos técnicos del Consejo Agropecuario Centroamericano las invitaciones, pero también de las redes sociales. Entonces, agradecerles de nuevo a todos y desearles un muy buen día. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias. Feliz día a todos.